Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque ha sido bueno con todos nosotros. Bueno, es por su gracia. Me da mucho gusto verles. Veo aquí a su hermano Rubén. Dios le bendiga, hermano, a su hermana Mayra. Bueno, a toda la familia. En la fe, todos somos cordialmente bienvenidos. Amén. La casa es del Señor, este lugar es del Señor. Todos somos bienvenidos. Vamos a ir a la enseñanza de esta mañana. El tema de la enseñanza es Jesús, el verdadero siervo. Jesús, el verdadero siervo. Bueno, en esta mañana vamos a estudiar unos pasajes que creo que van a ser de bendición. Van a cambiar la cosmovisión que tenemos en cuanto al servicio, en cuanto a servir, en cuanto a ser parte en un ministerio. Y bueno, para eso vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a ir a Dios en oración. Bendito y amoroso Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. Gracias por tu bendición de permitirnos estar aquí congregados. Gracias, Señor, por tu bondad, por permitir también que tu iglesia sea fortalecida por medio de tu palabra, Señor. Y Padre, te pedimos en este momento, Señor, como iglesia, que nos hables por medio de tu palabra, que uses tu palabra, Señor, que se cumpla tu propósito, que se cumpla el objetivo de esta enseñanza, Señor. La pongo en tus manos y te ruego, Señor, y te suplico, Señor, que sea tu Espíritu Santo que nos convenza de pecado y de todo aquello que a veces hacemos, Señor, que no te agrada, Señor. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendice a los maestros, bendice a los pequeños, bendice a todos los colaboradores, Señor. Y Padre, una bendición especial también con nuestra hermana Ángela, que acaba de perder a su mamá. Te pido, Señor, que la fortalezcas, que le ayudes y que usted, Señor, sea quien les dé la paz en todo momento, Señor. Gracias, Padre, por este momento de oración, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús, el verdadero siervo. Vamos a subirle un poquito, hermano Beto, por favor. Esta mañana hablaremos, más que hablar de los dichos del Señor, estaremos hablando de los hechos del Señor. Estaremos hablando de los hechos del Señor y bueno, vamos a hablar también de los dichos porque dice la palabra que solo Jesús da palabras de vida eterna. Pero vamos a hablar de los hechos de Jesús. El ministerio del Señor Jesús impactó tanto la vida de sus discípulos. Afectó tanto las mentes de sus discípulos que de tal manera que hay un libro llamado Los Hechos. Hay un libro llamado Los Hechos. No es el libro llamado Conocimiento. No es llamado el libro Lo que tienes en abundancia de forma terrenal. No, es Los Hechos. Bueno, es conocido también como el libro de los Hechos del Espíritu o Hechos de los Discípulos. El ministerio del Señor Jesús impactó tanto la vida de sus discípulos que se escribe un libro de los Hechos y en este libro de los Hechos está lo que los discípulos vivieron, ese servicio a Dios, esa entrega a Dios, ese amor por Dios. Después de que el Señor ascendió a los cielos, observamos un libro ahí bien interesante, pero ¿de quién aprendieron los discípulos? ¿De quién siguieron las pisadas? Bueno, del más grande siervo, del Señor Jesús. Entendieron los discípulos la virtud de Jesús como siervo, como servidor, como esclavo. Y bueno, toda la Biblia habla del Señor Jesús y Jesús es el corazón de la Biblia, pero hay 4 libros que te hablan sobre la vida de los 3 años de ministerio de Jesús. Los cuales son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son conocidos como los evangelios porque hablan y narran sobre la vida de Jesús. Si estos libros, hermanos,
Si estos 4 preciosos libros no cambian tu mentalidad en cuanto al servicio, bueno, te invito a que pases a los hechos. Lo cierto es que sé que Dios obra por medio de su palabra y va a usar siempre la vida de Jesús para impactar la vida de todo aquel que quiere hacer su voluntad. Por favor, primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Dice así la palabra del Señor. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué, hermanos? Ejemplo para que sigáis sus pisadas. El Señor nos dejó ejemplo y en esta mañana veremos el ejemplo de Jesús como siervo, el más grande siervo. Y espero en el Señor que algo hable Dios a tu corazón en esta mañana. De tal manera, hermano, que tu vida y mi vida refleje verdaderamente una vida de servicio. No solo como lo enseñó el Señor Jesús, no solo como lo vivió el Señor Jesús, sino como lo aprendieron también sus discípulos. Nos enfocaremos en el servicio, en ese verdadero servicio del Señor Jesús, mostrando a través de su palabra cómo debemos de servir. Por favor, quiero que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 20. Versículo 17. Es interesante ver, hermanos, cómo los discípulos del Señor pasaron 3 años con el Señor Jesús, conviviendo con el Señor Jesús, caminando con el Señor Jesús, comiendo con el Señor Jesús, descansando en algún momento con el Señor Jesús. Y es interesante cómo es que ellos vieron, palparon, observaron, fueron testimonio ocular de lo que hizo Jesús en esos 3 años. Y después de 3 años el Señor se despide o se empieza a despedir de sus discípulos, y sus discípulos tenían un concepto errado, un concepto equivocado, un concepto incorrecto en cuanto al servicio a Dios. A pesar de que el Señor Jesús estuvo con ellos 3 años, a pesar de que el Señor Jesús comía, convivía, pasó 3 años en convivencia con sus discípulos, ellos no entendían lo que era un verdadero servicio a Dios. Tenían una cosmovisión en cuanto al servicio tal como lo tiene el mundo. 3 años vieron, palparon, observaron, fueron testimonios oculares. Y aún con todo esto no habían aprendido lo que es un verdadero servicio, ser un servidor del Señor. Jesús en esos 3 años les muestra cómo es un verdadero siervo. Un siervo. Pregunta, ¿Jesús tuvo hambre? ¿Estuvo cansado? Sí, tuvo sed. Lloró. También lloró. Pasó todas las cosas como humano, para mostrarles a ellos cómo debe de ser la vida de un siervo. Por favor, Mateo 17, dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos, aparte en el camino, y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. El Señor se está despidiendo de ellos de forma temporal. ¿Por qué? Porque iba a resucitar al tercer día. El Señor se está despidiendo, está diciendo aquí que será entregado a los sacerdotes, será entregado a los escribas, y todas estas sectas lo iban a condenar a muerte. Lo interesante aquí que después de 3 años observamos lo que sigue. Versículo 19. Y entregarán a los gentiles, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día, ¿qué?
resucitará. Me estoy despidiendo de forma temporal porque voy a resucitar. Pero ahora quiero que usted observe que tener tiempo en una iglesia, tener tiempo en un lugar donde quizá te congregas, puede que no tengas el concepto bíblico en cuanto al servicio. Por favor, observa qué concepto tenían sus discípulos y parte de la gente que le seguía. Y aquí viene el error, lo errado y lo incorrecto en cuanto al servicio también. Por favor, versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, Juan y Jacobo, postrándose ante él y pidiéndole algo. ¿Qué le pediría usted al Señor si ya se está despidiendo y dice lo que piden ellos? Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, todos, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Una mujer, la mamá de Juan y Jacobo, le dice, ordena. ¿Qué significa ordenar? Incitar por palabra, mandar. Mandato, una mujer mandando al creador de los cielos y la tierra. Le dice, ordena. No le está diciendo, Señor, ¿cómo ves? ¿Crees que haya posibilidad? No. Le dice, ordena que en tu reino, que en tu gloria, que en tu santuario, que en tu paraíso, allá donde vas a estar tú, que mi hijo se siente a la derecha y el otro a la izquierda. La madre de Juan y Jacobo tenían un concepto errado en cuanto a qué es ser un siervo del Señor. Un concepto equivocado. Tener un lugar con Jesús o estar cercano al Señor Jesús, tenían ese concepto equivocado. La asignación de ser el primero no viene por un dedazo, no viene por influencia, hermanos. Y ahorita lo vamos a analizar, cómo es que el Señor Jesús les muestra que es un verdadero siervo. Por favor, versículo 22. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizados? ¿Ellos qué dijeron, hermanos? No entendían nada ellos. A ellos lo único que les interesaba es ser ¿qué? Los primeros, sentarse a la derecha y sentarse a la izquierda. Y con la finalidad de quedar bien con el Señor, que dicen, sí podemos, Señor. Ellos no entendían en ese momento que era beber el vaso del Señor y que era ser bautizados por el mismo bautismo del Señor. Pero así contestaron, sí podemos, claro que sí. Versículo 23. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Ellos le dijeron, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, todos, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Se enojaron. ¿Por qué? Porque tenían una mentalidad incorrecta en cuanto a ser los primeros, en cuanto a estar a la derecha o a la izquierda del Señor. Es decir, que no solo querían ser los primeros, sino que querían tener el privilegio de gozar de las mismas ventajas que el Señor. Es decir, que lo que llegaba al Señor tenía que pasar ¿por quién primero? Por ellos. ¿Qué observamos aquí, hermano? Esta forma de pensar es muy distinguida por la sociedad. Quiere ser el primero. Quieren estar al frente bajo una posición. ¿Por qué? Porque les gusta ser servidos por los demás. Versículo 25. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas
Y los que son grandes ejercen sobre ellas, ¿qué, hermanos? Potestad. Entonces Jesús, un poquito, hermano, por favor. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean. ¿Qué significa enseñorear? Controlar, subyugar, dominar. ¿Qué quería hacer Juan y qué quería hacer Jacobo? Dominar. ¿Qué más? Subyugar y controlar. Ahora, eso es lo que Dios quería, ¿no? Entonces Jesús, llamándolos, dijo: y sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Jesús conocía que había en el pensamiento y en el corazón de Juan y Jacobo. Por eso el Señor les expresa lo siguiente: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, señorío. ¿Qué creen, hermanos? ¿Se equivocaron? Se equivocan porque en las cosas del Señor no es así. Las cosas del Señor son diferentes. Y el Señor les expresa lo siguiente. Hermano Beto, discúlpeme, pero súbale un poquito, por favor, si puede. Apóyeme tantito ahí. Versículo 26. Gracias, hermano. 26 todos. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ah, qué cosas diferentes. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, el que quiera hacerse grande entre ustedes, hermanos, ¿qué tiene que hacer? Servidor. La pregunta es, ¿quién quiere hacerse grande? La grandeza no consiste en gobernar a los demás. La grandeza en lo espiritual no consiste en controlar a los demás. La grandeza de un servidor no va a consistir en señorearse de todos ustedes, sino en ¿qué? En servir. Y su grandeza, la grandeza de usted en el reino de los cielos va a consistir en que sirva a los demás. El Señor les está aquí enseñando dónde está la grandeza para ser el primero. Versículo 26, mas entre vosotros, mas entre ustedes no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. La pregunta aquí es, ¿a cuántas personas está sirviendo? Y no hablo de estar sirviendo al Señor, porque eso lo vamos a ver más adelante. Hablo de estar sirviendo a alguien más. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a alguien más? ¿Cuánto tiempo le dedicas, ya sea discipulando, ya sea aconsejando, ya sea en un estudio o ya sea ayudando? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Sabes quién ha sido el siervo más grande de toda la humanidad? El Señor Jesús. ¿Y qué crees? Él no vino para ser servido, sino para servir a los demás. Espero en el Señor que salgas con una mente distinta de lo que es un servidor del Señor, de lo que es un siervo del Señor, porque estamos aprendiendo y vamos a aprender sobre el Señor Jesús, y hay 4 aspectos importantes en cuanto a ser siervo. Jesús nos da un ejemplo de siervo. Por favor, Filipenses. Jesús es un ejemplo de entrega. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Amén. ¿Qué es ser un siervo? Dice la palabra, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El 7 todos. El 8. Dice la palabra en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Qué
La palabra siervo viene de la palabra griega doulos, que significa servidor, esclavo y servir. Jesús vino a ser un servidor, a ser un esclavo, dice la palabra, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, tomando forma de esclavo, tomando forma de servidor, hecho semejante a los hombres. Y de la misma forma el Señor quiere que seas siervo. Si verdaderamente quieres servir al Señor, tienes que entender lo que es ser un siervo. Mateo 20, 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La palabra servir aquí es ser servidor como anfitrión o amigo. La palabra dar significa entregar, dar algo por alguien más. Y aquí dice la palabra en el versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vivió una vida de entrega, se entregó a sí mismo, estuvo dispuesto a dar su tiempo, estuvo dispuesto a dejar su gloria, estuvo dispuesto a dejar su reino para venir a entregarse a sí mismo. Versículo 28, todos fuerte. El Señor te ha puesto en esta iglesia local para que sigas sus pisadas. Te pudo haber puesto en otra iglesia, quizás, no sé, en Los Ángeles o en México, en alguna otra iglesia te ha puesto, pero el Señor te ha puesto aquí o en un lugar, en una iglesia, porque sabe que ahí hay una necesidad para servirle a Él y para dar tu vida por alguien más, en ayuda por alguien más. Te pudo haber puesto en muchos lados, en otro lugar, pero te ha puesto aquí con un propósito. No es una casualidad que estés donde estás hoy, sino te ha puesto para servir. Y ahí en servir dice, como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir. Para servir puedes quedar, servir al Señor y dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué le podemos dar a la gente, hermanos? ¿Tiempo? ¿Qué más? ¿Ayuda? ¿Qué más? ¿O no hay nada que darle? Consuelo, ¿qué más? Palabras de aliento para dar su vida en rescate. El asunto aquí, hermanos, es que tenemos un concepto de que servir a Dios solo basta ir a un templo, solamente basta predicar. ¿Creen que bajándose del púlpito ahí termina el ministerio? No, hermano mío. El ministerio no está aquí. Aquí venimos a ser capacitados, enseñados, corregidos, porque allá hay un mundo a quien servir. Estamos aquí por la gracia de Dios para aprender del Maestro, del gran siervo, de Jesús, el cual nos dice que sigamos sus pisadas. Pero verdaderamente, ¿dónde está el verdadero servicio hacia los demás? Allá afuera, hermano. Aquí venimos sirviendo al Señor y también a los demás, pero hay más trabajo allá afuera. Por favor, 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Número 2, Jesús no solo vivió una vida de entrega, sino vivió una vida de compromiso. Debemos seguir contemplando el modelo de Jesús, hermanos. Él, como el mayor de los siervos, quiere que hagamos lo mismo. Dice, seguir las pisadas de Jesús. Y Jesús vivió un ejemplo de compromiso. Marcos, por favor, 1:32. Marcos 1:32. ¿Qué tan comprometido estaba el Señor? ¿Qué tanto era comprometido con el pueblo? Bueno, aquí observamos un ejemplo. Marcos 1:32 dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían que, y a los endemoniados
y toda la ciudad que se agolpó a la puerta. Toda la ciudad se agolpó a la puerta, versículo que sigue. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Era comprometido el Señor Jesús, hermanos? Dice aquí toda la ciudad. Una ciudad entera golpeó la puerta, imagínense. Era una persona, Jesús, de compromiso. Me llama la atención, hermano, que a veces nosotros estamos tan ocupados en la vida que no tenemos un compromiso con los demás. Jesús, una ocasión iba a sanar a la hija de Jairo, pero después le dicen que había muerto, iba de camino a resucitarla. Y en ese momento alguien toca su manto y el Señor dice, alguien ha tocado mi manto porque un poder ha salido de mí. Él era comprometido, él pudo haber dicho, no tengo tiempo, tengo que ir a resucitar a un muerto, pero ahí se detuvo un tiempo. Y sanó a una mujer que tenía muchos años padeciendo de flujo de sangre. El que tú seas, hermano, un enfermero, el que tú seas un abogado, el que tú seas un ingeniero, el que tú seas lo que seas en la iglesia, un diácono, un director, no te limita a hacer algo más por los demás. Si tú vas de viaje, a cierta ciudad y ves una necesidad, el verdadero siervo está comprometido en servir a los demás. Se detiene un momento para disponer lo que hay en él, para disponer su recurso, su herramienta, su llave, su coche, su casa, algo, hermano. El Señor Jesús vivió una vida de compromiso. Y observamos aquí en este texto, versículo 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Si Jesús hubiese andado en coche, hermano, pregunta, ¿tu coche hubiera andado vacío cada vez que se mueve de un lado a otro? No, hermano, pero a veces nos ven y pasan que bárbaros. Y no lo digo por un servidor, sino para que lo que Dios te ha dado hoy es para que sirvas a los demás, para que seas de bendición a los demás. Cárgate algo siempre, un almuerzo, una chamarra, algo, y cuando salgas de viaje, disponlo para que cuando veas una necesidad, seas de bendición a alguien más. Si alguien se poncha y puedes, detente un momento y sé de bendición a alguien más. Porque si usted me dice que eres un cristiano de compromiso, que eres de los que llegan media hora antes, lo cual está muy bien. Llegas media hora antes, eres puntual, inicias tu ministerio en el momento y en el tiempo, pero allá afuera no haces algo por los demás, pues no somos un cristiano comprometido. Jesús fue un cristiano comprometido. De camino a otra ciudad, 10 leprosos le salieron gritando, Jesús, ten misericordia de nosotros, y Jesús se da la vuelta y a todos los sana. El Señor Jesús, estando durmiendo, también se vino una tempestad, estaba descansando y le dicen, Señor, levántate, ¿por qué estás durmiendo? ¿Qué hace el Señor en ese momento? Calma el mar y la tempestad y se hace una grande bonanza. Porque era una persona comprometida. Comprometida, no está esperando que lo observen, no está esperando que lo vean. Él tiene iniciativa de ayudar y ser de bendición a los demás. Jesús lo hizo, y si usted lee los evangelios, va a entender lo que es un compromiso de verdad. El Señor, nuestro más grande siervo, es un siervo. Versículo, por favor, Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía ahí?
Era una persona comprometida. Le dedicaba tiempo a los demás y le dedicaba tiempo a su Padre Celestial orando al Señor. Orando, dice, y levantándose muy de mañana con ese compromiso, no viéndolo como compromiso como tal, pero por esa devoción hacia Dios, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Versículo 36. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Ahora el versículo 38 nuevamente, porque está interesante. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, todos. Porque para esto, ¿para qué había venido Jesús? ¿Y a poco los cojos no andaban? Los ciegos no veían, los sordos no escuchaban, los demonios no salían de los cuerpos, enseñaba, aconsejaba, predicaba, no hacía todas estas cosas. Claro que las hacía, porque era una persona comprometida. A lo que vamos, hermano, lo que eres o lo que haces o la profesión que tengas no te limita de hacer algo más. Si verdaderamente quieres ser un siervo del Señor, empieza por ser una persona comprometida. Comprometida. Que si alguien no vino en un ministerio, que si alguien faltó, imagínese, hermano, que el hermano Juan Carlos de momento no venga. Se vería bien que en la iglesia no salga alguien y diga, hermanos, ¿me permiten compartir la palabra? Vamos a compartir la palabra. Compromiso, hermanos. Compromiso, entrega al Señor. Es decir, hermanos, que no nos limita, nada nos debe limitar a servir a alguien más y principalmente al Señor. Jesús, hermanos, era una persona de compromiso. Recuerdo hace un par de años, de esos momentos cuando llegas de trabajar y no llegó el director. No llega el director y había alguien en el frente, dice, no llegó, hay que dirigir. Hermano, no tengo la ropa ideal. Pero no había nadie en el momento y ahí surge el querer agradar al Señor y ser de compromiso. Hay mucha gente que está dispuesta a servir, pero no está disponible a servir. Está dispuesta a servir. Si yo les pido, ¿quién quiere servir al Señor? Le apuesto que todos alzamos la mano. Pero si ahorita les digo, vamos a hacer algo, ¿qué creen? No todos vamos, porque estamos dispuestos a servir, pero no estamos disponibles a servir. Jesús no solo estaba dispuesto a servir, sino que en todo momento estaba disponible. Estaba disponible, pero esto no quiere decir, hermanos, que no haya un equilibrio entre las cosas y necesidades que tienes. Lo que quiero decir, hermanos, que Jesús se mostró como un siervo disponible. Tenía el momento, tenía el tiempo y nunca rechazó una invitación para hacer el bien o ayudar a alguien más. Así que, hermanos, seamos instrumentos del Señor, en compromiso. Seamos instrumentos en sus manos y estemos disponibles cada vez que sea el momento de ayudar a alguien más. Una vida de compromiso. A veces tienes que detenerte un poco. Sé que como cristianos tenemos compromisos en la semana, tienes un horario en tu trabajo, pero también dispón tiempo para alguien más. El tercer ejemplo como siervo es un ejemplo de abnegación. Ya vimos un ejemplo de entrega, Jesús un ejemplo de entrega, un ejemplo de compromiso y un ejemplo de abnegación. ¿Qué significa la abnegación? Sacrificio de la voluntad o de los intereses personales por el bien del prójimo. ¿Sabes algo, hermano? El cristiano tiene libre albedrío y el Señor siempre es respetuoso y hace la invitación para ver quién quiere venir a Él. La gente que está en el cielo no está porque entró a la fuerza, está porque dispuso en su corazón obedecer a Dios.
¿Qué es la abnegación? Ese sacrificio de la voluntad o de los intereses personales por el bien del prójimo. Jesús no presiona a nadie. Y quiero enseñarte algo. El ser humano es un ser tripartito, tiene alma, cuerpo y espíritu. En el alma están las emociones, el intelecto y la voluntad. En la persona somos cuerpo, alma y espíritu, y en el alma están las emociones, el intelecto y la voluntad. Por favor, ahora vamos a darle lectura a 1 Tesalonicenses 5:23. Para entender lo que es la abnegación. Denle lectura a este texto, por favor. Somos espíritu, alma y cuerpo. Ahora Filipenses 2:13. En el alma están las emociones, el intelecto y la voluntad. Porque Dios es el que en vosotros produce. Es decir, no te llama, no te obliga, no está como un señorío, no. Él produce ¿en qué? Así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es decir, que el Señor en tu alma va a producir el querer como el hacer, para que tu voluntad sea la que Dios quiere que hagas. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque, ¿qué significa produce? Ser activo, ser eficiente, obrar y operar. Ser una persona, una mejor persona. ¿Quién es la que lo produce? Lo produce, Señor. Ser un mejor cristiano, ¿quién lo produce? Dios. Un mejor hijo, un mejor padre, un mejor esposo, una mejor esposa, un miembro, un pastor. Así que es Dios quien produce en nosotros el querer. Ahora, si es así, vamos a observar un ejemplo de abnegación. Jesús quiso hacer la voluntad del Padre. Por favor, Mateo 26:53. Mateo 26:53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de qué? ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? ¿Acaso piensas que ahora no puedo yo hacer mi voluntad? El Señor vivió una vida abnegada. Él pudo actuar en poder y ¿qué creen? No lo hizo. Porque su voluntad se alineó a la voluntad de Dios. Pudo orar a su Padre y pedirle ángeles. Y hubiese mandado Dios 36,000 ángeles cuando dice 12 legiones. Pero ¿qué creen? No lo hizo. Pudo actuar en poder. Pudo actuar como Dios y no lo hizo. Otro ejemplo, por favor. Dice la Biblia en Mateo 15:3. Perdón, Marcos. Dice, los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Todos, mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillara. ¿No es Jesús el mejor abogado del mundo? ¿No pudo dejar en mal a Pilato? ¿No pudo sacar sus obras de justicia? ¿No puso verdaderamente el hablar y defender su caso? Porque nadie lo defendía. ¿Tenía necesidad de que alguien le abogara? No. ¿Pero qué creen? Vivió una vida abnegada. Él pudo hacerlo y no lo hizo. No lo hizo, hermano. ¿Por qué? Porque sabía que a través de lo que estaba padeciendo, alguien más iba a ser bendecido. Él pudo haber ya pedido al Padre ángeles, pero no lo hizo porque alguien más sería bendecido. En la vida cristiana también vamos a sufrir, hermanos.
Pero si tú eres de los que cuando te hacen algo, lo primero que quieres es sacar tu voluntad y no vivir una vida abnegada como lo hizo Jesús, quizás vas a ser ganador aquí en la tierra, pero en el cielo vas a ser un perdedor. Vivir una vida abnegada significa negarse a uno mismo por amor a los demás. En alguna ocasión te vas a ver en la posición donde puedes hacerle daño a alguien más. Quizás meterlo a la cárcel, quizás causarle una vida pues de miseria. Pero en tu voluntad, en tu decisión por querer obedecer a Dios, va a depender si realmente eres cristiano y si quieres vivir una vida abnegada. Así que Jesús pudo usar de su poder y no lo hizo. Pudo usar, ser el mejor abogado en ese momento y no lo hizo tampoco. Y hay más ejemplos donde Jesús vivió una vida abnegada. Cuando le golpearon también, Jesús sabía que sufriría el dolor físico, emocional, social, y prefirió esa vida abnegada. Estamos en un mundo donde tú me haces y yo te hago, ojo por ojo, y no es así. Hay que sufrir el agravio. No se trata de estar peleando, no se trata de querer ganar. Jesús, viviendo una vida de siervo, vivió una vida abnegada, se negó a sí mismo por amor a los demás. Él pudo haber evitado el dolor, la humillación, la tristeza, las lágrimas, mas sin embargo no lo hizo, hermano, porque su voluntad se alineaba con la voluntad de Dios. La pregunta es, si tu voluntad se alinea con la voluntad de Dios, o todavía quieres tomar de la carne para hacer tu voluntad, para hacer lo que tú quieres, lo que tú piensas, lo que tú consideras que es correcto. El Señor Jesús sufrió, padeció dolor y tristeza también. Y nos da un ejemplo de abnegación. Se negó a sí mismo por amor a los demás. Y número 4, un ejemplo de humildad. La humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones. La humildad va al opuesto a la soberbia, la altivez. Una persona humilde, hermanos, entiende que todo es creado por Dios. Por favor, Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Veamos el ejemplo de Jesús como siervo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Todo fue creado por medio de ¿quién? De Él. Ahora, si Él es el creador, como creador es dueño ¿de qué? De todo, de la riqueza, del oro, de todo lo que usted se puede imaginar. Si Salomón fue rico, Jesús era más rico. Pero ¿qué creen? No echó mano de su riqueza. Veamos la humildad de Jesús, por favor, en Marcos 11, como siervo. En ese tiempo se utilizaban los caballos y para mostrar el liderazgo de alguien militar, se utilizaba el color blanco en los caballos. Buscaban un color blanco para identificarse del resto. Pero miren a Jesús. Marcos 11, versículo 7. Y trajeron a él, a Jesús, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él, ¿qué? Sus mantos, y se sentó sobre él. ¿En qué entró Jesús? En un burrito. Era dueño de todo, hermanos. Si usted hubiese sido Jesús y hubiera sido dueño de todo, ¿qué hubiera buscado? Un caballo enorme, como esos que montaba John Sebastián. Hermoso, con una montura quizás con oro por un lado, un freno de oro, nada de fierro, no, un buen metal. Pero Jesús no usó eso. Jesús es dueño de todo
Y se mostró humilde en todo momento. Tenía el poder y no lo usó. Era un abogado y no lo usó. Es dueño de todo y no lo usó. Y el Señor nos dice que sigamos sus pisadas. Así que fíjense qué hace el Señor. Y trajeron el pollino, el burrito a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Pudo haber usado de grandeza y no lo usó. Por favor, Juan 13. Como dueño de todas las cosas y como creador de todas las cosas, vemos un ejemplo de humildad en Juan, por favor, capítulo 13. Hablando por ejemplo, del presidente de los Estados Unidos, anda en un vehículo que le llaman la bestia, ¿no? De los pocos que hay en el mundo. Pero Jesús no, en un pollino. Juan 13, versículo 4 dice, y se levantó de la cena. Juan 13, 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar, ¿qué, hermanos? Los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla. Pudo haber usado de su señorío para que le sirvieran. ¿Y qué creen? No lo hizo. No lo hizo. Vivimos en un mundo donde todos queremos que nos hagan. Vivimos en un mundo donde todos queremos que ya todo esté arreglado. Juzgamos a un mundo descompuesto, miserable, hostil, pero no queremos hacer nada por ese mundo. El Señor nos ha mandado a servir. Y para servir debemos de entrar en ese mundo como servidores, como siervos, como Jesús lo hizo. Y solamente un servidor de Jesús puede cambiar algo porque es usado por el Señor. Si usted está esperando que le sirvan, si usted está esperando que lo atiendan nada más, pues las cosas no van a cambiar. La iglesia de Dios, para que crezca, para que se proyecte, debemos de servir. Debemos de levantarnos, dejar ser una persona de entrega, de compromiso, ser abnegado y ser humilde para que Dios obre en esta iglesia. Así que, hermanos, los discípulos tenían una cosmovisión distinta en cuanto al ministerio y en cuanto al servicio. La pregunta es, ¿qué piensas en cuanto al ministerio de Jesús? El Señor quiere que sigamos sus pisadas. Por favor, volvemos a Mateo 20. Ya basta de ser egoístas, hermanos. Ya basta de decir mi casa, mi carro, mi tiempo, mi vida, mi trabajo, mis hijos, mi esposo. Ya basta, hermanos. Versículo 26. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. 28 todos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo ya te vino a servir. Y vino a dar su vida en rescate por ti y por mí. Te ha dado el perdón de pecados, te ha dado la salvación, ya te vino a servir. La pregunta es, ¿crees que Dios no espera también que sus hijos le sirvan? No te va a obligar. No te va a obligar. Lo único que va a hacer es va a colocar o va a permitir una necesidad tan cerca de ti, tan cerca de tu trabajo, tan cerca de tu iglesia, tan cerca de tu casa, y va a esperar y te va a observar si realmente eres servidor de Dios. Jesús ya nos vino a servir. En la cruz del Calvario, ahí nos sirvió a todos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos.
Amén. ¿Qué es ser un siervo, hermano? Servir a los demás. ¿Quién quiere servir a los demás? Entendamos estos conceptos, hermanos, en cuanto al ministerio de Jesús. Jesús es un ejemplo de entrega, Jesús es un ejemplo de compromiso, Jesús es un ejemplo de abnegación, Jesús es un ejemplo de humildad, Y quiero terminar con lo siguiente. Por favor, Hechos 12:2. Aquellos dos hombres que en un principio querían sentarse a la derecha y el otro a la izquierda, fueron impactados por Jesús, por el servicio de Jesús, por la vida de Jesús, por la muerte de Jesús, y entendieron hasta dónde es capaz de llegar un siervo de Jesús. Por favor, aquel hombre que en su momento quería ser el primero y estar a la derecha y estar a la izquierda, fue el primero, sí, fue el primero. Hechos 12:2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de quién. ¿Aprendió a ser siervo, hermanos? A ver, ¿sí o no? ¿Bebió de la copa del Señor también? Fue el primer apóstol que murió, hermanos. Los discípulos fueron impactados por la vida de Jesús, entendieron lo que era ser un siervo. Y ser un siervo es dar la vida por los demás. Jacobo se murió sirviendo al Señor, amando al Señor, dando su vida por el Señor. Fue el primero que murió de los apóstoles. Dele lectura conmigo a este texto. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. El libro de los Hechos habla del impacto que tuvo Jesús, principalmente en la vida de sus discípulos. La pregunta es, ¿cuánto te ha impactado Jesús con lo que ha hecho por ti? Jacobo dio su vida por amor al Señor, y el otro personaje, Juan, dice la historia que fue aventado a una olla de aceite caliente, y así como Dios libró a Sadrach, Mesach y Abednego de aquel fuego, del horno de fuego, también dice la historia que lo libró de ese aceite y nada le pasó. Y eso fue muy notable en la historia, de tal manera que fue desterrado a la isla de Patmos, y ahí Dios le revela todo el libro de Apocalipsis. ¿Aprendieron lo que es ser un siervo? Sí, aprendieron. A dar su vida por los demás, a servir a Dios y a dar su vida por los demás. Mateo 20:28. El libro de los Hechos nos habla de los hechos de los discípulos. La pregunta es, ¿qué hechos vas a mostrar como evidencia que eres de Jesús? Mateo 20:28, todos, y con eso cerramos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Hechos es un libro maravilloso. Los 4 evangelios te hablan de los hechos de Jesús, pero el libro de los Hechos te habla de los hechos de los discípulos. Y si uno no te es suficiente, aviéntate el otro libro. Y si estos libros no causan nada en tu corazón, entonces no sé qué va a causar algo en ti. El verdadero siervo entiende que ha venido para servir al Señor y para dar su vida también por los demás. Así que, hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor, reconocemos, Señor, que no somos los siervos que tú quieres que seamos, Señor. Esa vida abnegada, Señor. A veces quiero ganar en una discusión. Quiero ser el primero. Quiero resaltar quizás, Señor. Y reconozco, Padre, que no somos los siervos que tú quieres. No somos tan entregados como tú lo hiciste, Señor. No somos tan comprometidos en tu obra, tan comprometidos con los demás, Señor. No queremos vivir una vida abnegada, Señor. No queremos sufrir, no queremos padecer,
No queremos que nos ofendan. Y no queremos, Señor, aceptar el agravio. Cuando tú, Señor, cuando tú padeciste, Señor, y dice tu palabra que no abriste la boca, aun cuando te trataron de forma injusta, aun cuando te golpearon de forma injusta, aun cuando te crucificaron de forma injusta, Señor, observamos que viviste una vida abnegada. Señor, enséñanos, ayúdanos a ser más comprometidos en tu obra, a ser de compromiso con los demás, a vivir una vida abnegada y a reconocer, Señor, que todas las cosas vienen de ti. Y con humildad, Señor, poder servirte, reconociendo, Padre, que es usted quien produce en nuestros corazones el querer como el hacer. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante en tu iglesia. Muchas gracias, Padre, por las actividades de todas estas semanas, Señor. Bendice a mis hermanos, fortalécelos físicamente. Sé que muchos de ellos están cansados físicamente, Señor, porque así es el cuerpo. Pero, Padre, te pido, Señor, que les fortalezcas y les concedas, Padre, los anhelos de sus corazones. Ayúdales en sus necesidades. Tú las conoces, Señor. Sean materiales, Señor, sean del alimento, sean morales, espirituales. Y más ahorita, Señor, que muchos entran a la escuela. Te suplico, Señor, que les proveas, Padre, de lo necesario, Señor, de lo que necesitan, Padre, para seguir adelante. Gracias, Señor, porque eres maravilloso. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gracias, hermanos. El Señor nos bendiga. Agradezco a todos por la bendición que nos dio el Señor de poder servir. Todos de alguna forma estuvimos involucrados y gracias a Dios pues ya se llevó a cabo la EBDB en esta iglesia, en la misión de Lichante y ayer el campamento. Y tenemos pendiente la EBDB